Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los que van a estar conectados. Estamos esperando que se conecten, verdad, más personas. Es un privilegio llegar hasta los lugares o hasta sus hogares en donde ustedes se encuentran. Este, Saludamos a cada uno de los que están ya en sintonía. Es un gozo para mí, es un privilegio, ¿verdad? Llegar hasta el lugar donde usted reside o donde usted permanece en estos momentos. Sabemos que son momentos difíciles, sabemos que son momentos de dificultad para el pueblo del Señor como para el mundo secular también, pero es un gozo siempre, ¿verdad? El que a través de los medios podamos tener esa comunicación y esa cercanía. Nunca me imaginé de que un día llegase a suceder esto, como lo es el predicar a través de las redes sociales, o como lo es el llevar el mensaje de la palabra del Señor a través de los diferentes medios de comunicación, como lo son las redes sociales. Pero en esta noche yo quiero compartir un poco de la palabra del Señor. Saludo a cada uno de los que ya hacen sintonía. El Señor les bendiga grandemente. Saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el motivo de este en vivo en esta noche es porque quiero compartir un pequeño pensamiento de la palabra del Señor. Así es de que si usted está y tiene a la mano su Biblia, le invito a que vaya a las Escrituras conmigo. Gloria al Señor. En esta noche vamos a dar inicio a una corta meditación de la palabra del Señor. Así es de que en esta noche nos vamos a ir al libro de Jeremías, en su capítulo 48. Vamos a estar leyendo unos versículos, unos cortos versículos en esa porción de la palabra del Señor, y vamos a estar meditando un poco bajo el tema que les aparece en el título del video: tiempos de transición. Así de que espero de que cada uno de los que están en sus hogares me sigan en las escrituras. También es bueno tener la Biblia en nuestras manos y tener ¿verdad? Esa espada abierta siempre y que esté siempre afilada. Amén. Así es de que vamos a irnos a la palabra del Señor. Libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 11 y 12 y 13. Vamos a estarlo leyendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la manera siguiente: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Cercano está, versículo 16, cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Versículo 29 dice: hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Vamos a venir en cortas palabras de oración para que sea el Señor hablándonos en esta preciosa noche, esperando de que esta palabra o este corto mensaje de la palabra del Señor sea de bendición y de edificación para sus vidas. Amén. Amado Dios y Padre celestial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias te damos en esta hermosa noche, Señor, el privilegio que nos das, Señor, de escuchar de tu palabra a través de los diferentes medios de comunicación sociales, Señor, que hoy en la actualidad, Señor, existen. Señor, te agradezco por cada uno de mis hermanos que estarán o que están haciendo sintonía, Señor, de este video, Señor eterno. Te agradezco por cada uno de ellos. Te agradezco por sus familias. Te ruego que les guardes. Te ruego que seas tú, Señor, y tu mano poderosa, alcanzando, Señor, sus vidas, alcanzando sus corazones, alcanzando, Señor eterno, sus hogares.
con un mensaje, Señor eterno, de bendición para sus vidas, con un mensaje de bendición, Señor eterno, y de edificación, Señor eterno. Sabemos que en estos tiempos, Señor eterno, no cabe y no hay medios más, Señor, que llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, Señor eterno, a través de los diferentes medios de comunicación. En esta noche te pedimos que nos hables y que sea tu palabra, Señor, como un rema a nuestras vidas, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Muy bien, saludo nuevamente a los que ya están en sintonía. Gloria al Señor. Pero vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. Gloria a Dios. He titulado el mensaje o la meditación de la palabra del Señor en esta noche, tiempo de transición. Muy bien, sabemos que la tierra o el mundo, todo está pasando por una etapa de transición. Pero ¿qué es una etapa de transición? Es pasar de un estado a un estado diferente. Ahora, tanto el mundo secular como la iglesia de Jesucristo está pasando por una etapa de transición. Yo sé, hermanos, y yo creo, y yo sé que será así, que después de esta pequeña tormenta y esta leve tribulación, el Señor ha de derramar un avivamiento total y genuino en la iglesia del Señor Jesucristo. Pues muchos en estos momentos están viendo la necesidad de congregarse, están viendo la necesidad y ahora están aprendiendo a valorar lo que es, qué sé yo, pasar trapeador en una iglesia, pasar vacuum en una iglesia, limpiar las bancas o las sillas de una iglesia, arreglar los arreglos florales en un altar, tocar un instrumento, cantar una alabanza, predicar, levantar la ofrenda, que llámese lo que sea. Pero ahora muchos cristianos están viendo la necesidad y el valor de servir en la obra del Señor. Cosa de que meses para atrás muchos quizás lo veían con desprecio, muchos quizás veían el privilegio de hacer la limpieza de la iglesia o levantar o mover los cables o levantar una pequeña basura del suelo o del piso o de la carpeta como algo pequeño, como algo sin valor. Mas sin embargo ahora anhelamos muchos aún hasta levantar una pequeña basurita para la obra del Señor en su casa, en su templo, en la iglesia. Mas ahora bien, nosotros debemos de entender que la iglesia tenía que atravesar un momento de esto, porque si nosotros nos ponemos a ver y nosotros nos ponemos a observar en la actualidad, meses para atrás, hermanos, muchas iglesias eran un desastre, no generalizo, pero muchas iglesias eran un desastre. Habían, hermanos, payasos montados en un altar, cosas que no deberían de estar dentro de la iglesia, estaban siendo parte ya de la iglesia. Una apostasía terrible en nuestros días. Yo me quedo asombrado y asustado de la apostasía, como ha incrementado. Pareciera que Satanás ha puesto el pie en el acelerador y ha acelerado, hermanos, la apostasía en nuestros días. Muchos predicadores que antes eran hombres de Dios, que eran hombres y personas que amaban la santidad, que amaban la doctrina del Señor, que amaban predicar el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, se desviaron, apartaron sus miradas y se fueron tras el dinero. Eso es terrible, hermanos. Y yo no justifico, pero tampoco le doy la razón a muchos que critican, porque tienen razón en cierto modo de criticar y de decir que no asisten a la iglesia porque ahí solo por el diezmo y cosas así. Pero eso es otro tema. Pero era necesario que la iglesia de Jesucristo y el mundo secular también, Dios lo hiciera pasar por un tiempo de transición. Porque muchos cristianos, llámese y valga la redundancia, cristianos, hermanos, aún estaban como estaba esta generación de Moab. La palabra del Señor dice: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Muchos cristianos en nuestros días ya habían acomodado sus vidas a un estado de quietud, en el cual ir a la iglesia se les hacía bien o no ir a la iglesia se les hacía bien también.
la iglesia de Jesucristo era necesario que pasara por una etapa como la que hoy está pasando a través de esta pandemia que se está viendo a nivel mundial, porque ya no es solamente en China donde se originó, sino a nivel mundial. Pero la iglesia de Jesucristo era necesario que lo pasara o que atravesara esta situación para aprender a valorar lo que antes teníamos, como lo es el congregarnos en un templo, el cantar alabanza en un templo, el escuchar los mensajes de nuestros pastores, el escuchar los mensajes de los diferentes hermanos que predican la palabra del Señor. Era necesario este tiempo, esta etapa de transición para la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, si nosotros después de esta etapa o después de este periodo de transición en el cual estamos atravesando, en el que la iglesia está atravesando, no entendemos y no acatamos el valor de servir al Señor en su templo, en su casa, pues yo no sé qué más Dios tiene que hacer para que nosotros o para que la iglesia pueda entender el valor de congregarnos, el valor de servirle al Señor en su casa y en su obra. Sabemos que esta generación de Moab, la palabra del Señor dice que estuvo quieta y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha sido cambiado. Pero vayámonos un poquito y hablemos de la iglesia del Señor. Muchos cristianos en nuestros días estaban tan acomodados a la rutina de trabajo, iglesia, casa, casa, trabajo, iglesia, iglesia, casa, trabajo, iglesia. Y pareciese que el servicio al Señor estaba como allá, en lo arrinconado, en lo último. Las miradas, yo el día de ayer predicaba acerca de poner la mirada en el reino de los cielos. Y vuelvo a traerlo al tema porque entra en este tema, en este periodo de transición que estamos atravesando. Si en este periodo de transición no aprendemos como iglesia de Jesucristo a amar la obra del Señor, a amar y tener amor por las almas, entonces no sé qué es lo que Dios tiene que hacer para que la iglesia del Señor aprenda a amar la obra que es la misma iglesia. Dios en su sola potestad permitió o ha permitido que esto suceda, toda esta catástrofe suceda para que nosotros entendamos quién es Dios y cuál es su poder y para que el mundo secular entienda quién es el Dios de Israel. Ahora, muchos cristianos en nuestros días aún huelían a viejo, aún huelían a ese viejo hombre dentro de la iglesia, con sus pasiones pecaminosas, con sus cosas desagradables delante del Señor. Y Dios ha tenido que tomar control. Hermanos, yo en lo personal aún no creo tener que predicar a través de los diferentes medios sociales, iglesia en casa. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Hagamos conciencia del verdadero problema en el que estamos. Es triste porque no tenemos esa facultad de estar en la iglesia. No tenemos esa libertad de culto. Si nosotros no utilizamos nuestro sentido común y miramos el verdadero y la gravedad del problema que estamos pasando, es porque realmente no amamos la obra del Señor. Es porque realmente no tenemos nuestro corazón puesto o arraigado en la obra del Señor, en Cristo Jesús y en su iglesia. Si nosotros no nos damos cuenta el verdadero valor de lo que es congregarnos, de lo que es de dar la apertura de un culto, de lo que es tocar un instrumento, de lo que es estar parados quizás en el púlpito o fuera del púlpito, predicando la palabra del Señor o entonando alabanzas o qué sé yo, llámese también evangelismo en las calles. Si nosotros en esta etapa de transición que la iglesia está atravesando y el mundo está atravesando, no nos damos cuenta del verdadero valor que tiene el servirle al Señor, que el verdadero valor que tiene entonar alabanzas, el verdadero valor que tiene predicar desde un púlpito, el verdadero valor que tiene hacer la limpieza en la iglesia, el verdadero valor que tiene aún hasta cocinar para las ovejas del Señor en la iglesia, pues entonces no sé qué Dios tiene que hacer para que nosotros podamos entender lo que Él
quiere hablar a su pueblo. Dios quiere que volvamos una vez más a ese primer amor que ya muchos habían perdido, ya huelían a viejo, ya huelían a vino, a vino viejo. Es hora y es tiempo. Por esa misma razón el Señor ponía en mi corazón predicar un poco acerca de esta porción, porque muchos estaban quietos, muchos estaban sus odres quietos, no habían sido trasvasados de vasija en vasija, estaban podridos ya bajo una rutina en la iglesia del Señor. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Ahora, si Dios también ha permitido esta catástrofe y esta enfermedad que invada a nivel mundial, si Dios lo ha permitido es para que muchas almas se puedan salvar también. Y para que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, podamos presentar también esa salvación a los que aún no le han conocido. Y yo entiendo, gloria al Señor también por los medios, yo me alegro, pero esto es grave, hermanos. Si nosotros hacemos o no abrimos nuestros ojos para ver la gravedad de esta situación, hermanos, las iglesias están cerradas. Es un problema grave, es un problema serio. Ahora, nosotros tenemos que entender que la iglesia del Señor sí necesitaba pasar por un momento de transición. Dios necesitaba trasvasar ese vino a otro odre nuevo, y así lo seguirá haciendo el Señor si nosotros no acatamos el mensaje que esto está mandando. Gloria a Dios por lo que está sucediendo, porque no podemos renegar por eso, pero sí podemos pedir misericordia. Gloria a Dios porque yo sé que se van a abrir muchas puertas, tanto para la iglesia de Jesucristo. Yo sé que se van a abrir muchas puertas para las personas de este país o de las diferentes naciones que están como migrantes. Yo sé que se van a abrir muchas puertas para el pueblo del Señor, pero es algo terrible, es algo crítico, que no queremos pasar por eso una vez más. Tenemos que entender, iglesia del Señor, volver nuevamente a ese primer amor, a amar es la obra del Señor, a amar el ser parte del cuerpo de Jesucristo, a amar el ser parte de la iglesia y de la obra. Es triste, es muy triste tener que estar a través de estos medios, tener que estar detrás de un teléfono celular, de una cámara de un teléfono celular, predicando el evangelio del Señor. Esto no es lo que la iglesia de Jesucristo hace o lo que la iglesia de Jesucristo es. Gloria a Dios por los medios, porque se ha convertido en un medio de evangelismo masivo. Yo justamente hoy, en este día, he visto aproximadamente unas 25 transmisiones en vivo de personas predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque también a través de estos medios se llega a lugares a los cuales que son recónditos, lugares a los cuales quizá se nos hace imposible llegar, pero gracias al Señor por estos medios que podemos llegar a esos lugares. Pero es triste, es lamentable la situación, el verdadero problema de la situación. Ahora, si como iglesia del Señor no lo atendemos, pues entonces no sé qué Dios tendrá que hacer con la iglesia para que entienda el verdadero valor de servirle, el verdadero valor de obedecer a la palabra del Señor, el verdadero valor de ser parte del cuerpo de Jesucristo. Vayámonos un poco a la historia. La iglesia de Jesucristo comenzó en un avivamiento total y genuino del Espíritu Santo. Ahora, no digo que eso se haya perdido, porque Dios todavía haciendo cosas grandes, viene haciendo cosas maravillosas, milagros y prodigios grandes, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por las sanidades, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por todas las cosas, gloria a Dios por las profecías. Pero ya no es como comenzó. Eso en cierto punto, en cierto modo se deterioró un poco. No que haya dejado de existir, pero en cierto modo se deterioró. Ahora, si nosotros no buscamos en este tiempo que tenemos, libres de trabajo, libres de, qué sé yo, de muchas responsabilidades que nos agobian en el mundo secular, y si nosotros no buscamos recuperar eso, estamos en problemas, porque estamos en problemas. La palabra del Señor dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora busquemos esa promesa,
Busquemos ese poder de Dios, busquemos esa llenura. Dice la palabra del Señor, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo creo que después de esta leve tribulación, Dios va a derramar un gran avivamiento en su iglesia. Dios va a derramar un avivamiento total en su iglesia. Yo lo creo de esa manera, pero tenemos que buscarlo y tenemos que ser fuertes y atravesar este periodo de transición, porque muchos estábamos, y aún me incluyo, porque yo sé que también que todos tenemos áreas que cambiar en nuestra vida como cristianos. Muchos estábamos ya acomodados, muchos estábamos tranquilos y campantes, haciendo quizás nuestros futuros, pero es que cuando Dios llega a arruinar todos los planes. Y nosotros tenemos que entender que cuando es la mano de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Usted no puede orar cuando los juicios de Dios son los que están cayendo con la tierra. Usted no puede orar para que Dios los quite porque estaría orando en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener y ser sabios y aprender a orar. Por ejemplo, en estos momentos, usted no puede venir y orar y decirle al Señor, Señor, ya quítalo. Si usted puede pedir misericordia y que lo quite en su tiempo, porque es Dios quien está arreglando cuentas con este mundo que está hundido en tanto pecado, en tanta suciedad. ¿Qué veía yo las noticias hace algunos meses para atrás? El aborto estaba siendo legalizado en muchos países, pero Dios tuvo que venir a arruinarle todos los planes a este mundo, porque en cierto modo son obras de Satanás las que están aconteciendo. Satanás está buscando arruinar toda la creación, está buscando arruinar aún la iglesia de Jesucristo, está buscando deshacer toda la obra del Señor. Mas sin embargo sabemos que nuestro Dios es quien pelea por su iglesia. Nuestro Dios es quien pelea por su pueblo y no va a dejarlo que perezca. Las iglesias no se cerrarán más. Yo lo creo de esa manera, pero tenemos que ser fuertes, tomarnos de la mano del Señor y atravesar esta leve tribulación. Yo sé que es difícil para los que estamos acostumbrados a pasar nuestros días en presencia de Dios. Es difícil, es muy difícil. Para mí es difícil tener que estar en casa y tener... acaban de hacer un hashtag, iglesia en casa o Peniel en casa, los de nuestra organización. Pero es difícil, hermano. Yo no logro concebirlo, no logro admitir eso. ¿Por qué? Porque es difícil. Nosotros necesitamos congregarnos. La palabra del Señor aún nos insta, dice, no dejad de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos, yo creo que los cristianos domingueros, vamos a hablarlo de esa manera, porque hay muchos cristianos que solamente se congregan los días domingos, y eso es difícil. Eso es, no me voy a meter en ese tema tanto, pero es vivir un evangelio acomodado, hermanos. Ahora, nosotros tenemos que salir de esa comunidad, aprender que la palabra del Señor dice que va a venir trasvasadores que trasvasarán. Y eso se aplica también para nosotros. La iglesia está pasando un periodo de transición en el cual primero Dios, después de esta leve tribulación, primeramente Dios, podamos tener la total y plena libertad de culto nuevamente y adorar al Señor como antes lo hacíamos. Yo extraño estar entonando alabanzas al Señor. Yo extraño estar en la iglesia del Señor Jesucristo. Extraño aún ver la cara de nuestros hermanos en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no atendemos o no entendemos el llamado que Dios está haciendo a volver a ese primer amor, a volver a las primeras obras, entonces no sé qué es lo que Dios tenga que hacer para que nosotros volvamos a ese primer amor. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, la palabra del Señor dice en el verso que hemos tomado como base para esta corta meditación de tiempos de transición: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Hablemos un poquito de las mañas, llamémoslo de esa manera, de las mañas que todavía estaban o que todavía están en muchos cristianos en nuestros días. Cosas que tienen que cambiarse.
Porque muchos queremos llegar al cielo y aún no queremos cambiar o abandonar esas cositas de allá afuera que todavía tenemos. Es tiempo de hacer conciencia que Dios está haciendo y está acelerando los tiempos para que la iglesia esté preparada y lista para poder volar con el Señor en el rapto. La palabra del Señor, yo les decía el día de ayer, si no me equivoco, antier, que nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas, 5 que pusieron en balanza las cosas y dijeron, bueno, aquí lo que pesa más es la obra del Señor, aquí lo que pesa más es la búsqueda y la santidad, aquí lo que pesa más es buscar la unción de Dios y estar listos para cuando el novio aparezca. Ahora, si nosotros no tomamos como ejemplo la palabra del Señor y vemos los claros ejemplos que la palabra del Señor nos está poniendo y la que los tiempos en la actualidad nos está poniendo, que el tiempo, hermano, está dando pasos agigantados. Pasos agigantados. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el Señor está adelantando el tiempo, dice la palabra del Señor, que si los tiempos no fueran acortados, ninguna alma se salvaría. Ahora bien, el tiempo está siendo acortado. Hace poco acaba de ser 2019. Acabamos de empezar 2019, lo terminamos y ya vamos casi a medio, ya estamos a 3 meses ya del nuevo año 2020. Esto es, el Señor está dando pasos agigantados y señales que hasta las personas seculares pueden notarlas, que Él está a punto de venir por su pueblo y llevarse a su iglesia. Ahora, si nosotros no queremos entender las señales que el Señor está dando a nivel mundial y que está a punto de levantar a su pueblo y llevarse a su iglesia, pues entonces no sé qué es lo que Dios tiene que hacer. Pero volviendo otra vez al punto de las 10 vírgenes, 5 pusieron en balanza las cosas y dijeron, bueno, aquí lo que pesa más es el Señor y lo estamos esperando a Él. Las 5 prudentes. Y las 5 insensatas pues dijeron, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las cosas seculares, vamos a seguir aquí, vamos a seguir allá, vamos a hacer allá y vamos a hacer aquí. Y se olvidaron de lo del Señor. Las 5 insensatas. Dice la palabra del Señor que a la medianoche las 5 prudentes tenían aceite suficiente en sus lámparas. Tenían aceite suficiente para que sus lámparas alumbraran y recibir al novio. Y a la medianoche vino el novio. Y se escuchaba aquel gran estruendo de alabanza y de alegría que venía el novio. Y las otras 5 insensatas le dijeron, dice la palabra del Señor, que le dijeron a las prudentes, pues danos, véndannos de su aceite. Pues no, saben que vayan, para que no nos falte a nosotros, vayan, compren. Vayan a comprar, para que no nos falte a nosotros. Ahora, estaban preparadas. Ahora, la iglesia de Jesucristo necesita prepararse. Necesita saber que estos tiempos de transición son tiempos de preparación del Señor Jesucristo para su iglesia, para poder levantar a su iglesia. La palabra del Señor dice que Dios necesita o que Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad y que le busque. Y también que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. También dice que sin santidad, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la palabra del Señor nos está hablando en esta noche de una manera bien especial, que estamos atravesando tiempos de transición, de un estado de contención a un estado diferente. Ahora, dice la palabra del Señor, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Dios necesita utilizar métodos, sus métodos, para hacer entender a su pueblo y a su iglesia. Métodos como este. Se tuvieron que cerrar las iglesias. Se tuvieron que cerrar las iglesias. No hay permiso actualmente para que 10 o más personas estén reunidas, sea llámese iglesia, llámese club social, llámese lo que sea. Gracias a Dios que no necesariamente ha sido con las iglesias, sino que nightclubs han sido cerrados, bares han sido cerrados, gracias a Dios. Y yo espero que esto tenga mucho fruto y muchas almas puedan volver o puedan venir a los caminos del Señor. Pero es nuestro trabajo llevar
como pueblo de Jesucristo, llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Es nuestro trabajo como iglesia de Jesucristo anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice el apóstol Pedro en su carta, y anunciar este evangelio. Nuestro trabajo es ese, llevar el mensaje de esperanza, llámese por redes sociales, llámese por evangelismo en las calles, llámese por campañas evangelísticas. Yo veía el anuncio de muchos eventos cristianos que tuvieron que cancelarse, campañas evangelísticas en mi país, campañas evangelísticas no solamente en mi país, sino en diferentes partes del mundo, convenciones, congresos, tantas cosas que tuvieron que cancelarse. Pero esto que nos sirva para aprovechar bien el tiempo, para prepararnos y para buscar esa unción y ese poder de Dios en el Espíritu. Buscarlo en oración. No tenemos una iglesia, sí, está bien, pero en este tiempo podemos nosotros buscar la presencia del Señor de rodillas, en familia, aprovechar el tiempo para restaurar esas familias que han estado tanto tiempo desunidas, aprovechar este tiempo de transición también, porque son tiempos de transición, llámese para la iglesia, llámese para el mundo secular, llámese para la familia, llámese para los matrimonios, llámese para los hijos, llámese como se le llame. Son tiempos de transición que la iglesia está atravesando. Ahora, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo y busquemos la voluntad de Dios, busquemos la unción de Dios, busquemos el favor del Señor Jesucristo y atendamos el llamado que Dios nos está haciendo a volver nuevamente a esas primeras obras, a volver nuevamente a eso, a ese primer amor. Ahora, esto que estamos viendo en la actualidad no se compara a cosas que vendrán. Y el pueblo cristiano damos testimonio de eso, porque la palabra del Señor lo habla, que cosas vienen peores, esto no es nada. Han muerto miles de personas, sí, y morirán más todavía. Y no solamente por esta pandemia que se está atravesando, sino que porque vienen cosas más terribles. Vienen persecuciones y nosotros no estamos haciendo oídos sordos. Vienen persecuciones. Ahora, si la iglesia ahorita la cerraron por una pandemia, por una enfermedad, no quiero imaginarme lo que vaya a suceder más adelante cuando los gobiernos o muchos gobiernos le quieran dar la espalda nuevamente al Señor o a la palabra del Señor. El evangelio va a ser prohibido y tenemos que ser conscientes, seamos realistas, la palabra del Señor nos habla de que va a haber persecución. Ahora nosotros tenemos que entender y aprovechar estos tiempos de transición, aprovechar estos tiempos para poder, pues por lo menos a través de los medios, gloria a Dios, tenemos la facilidad de predicar o de llevar el mensaje de esperanza a las gentes y enseñar o mostrar que aún hay salvación en Dios, que aún podemos alcanzar misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, mantengámonos agarrados de la fe. Inyectémonos esa fe que la Biblia o la palabra del Señor nos muestra. No hemos creído, hermanos amados, en un Dios pequeño o en un Dios que lo doblan las circunstancias o que tiene que, qué sé yo, someterse a las circunstancias. No, Dios no es así, mi Dios no es así. Yo he creído en un Cristo de verdad, en un Cristo de poder, en un Dios de poder que se levantó de entre los muertos y que hoy en el nombre de Jesucristo y por medio de su sangre hoy tenemos vida para con Dios. Ahora, mantengámonos en la fe, agarrémonos del Señor, mantengamos nuestras vidas sometidas a Él, agarrémonos de esa fe en Cristo Jesús y yo sé que vamos a vencer. Yo sé que vamos a alcanzar muchas almas, llámese por los medios, llámese por el evangelismo en las calles, llámese quizá entregando un tratado, llámese como se llame la forma en la que nosotros podemos alcanzar las almas, pero alcanzar almas, que podamos alcanzar muchas almas a través de los diferentes medios o a través de las diferentes maneras que existen. Espero en el Señor que este tiempo de transición o que estos tiempos de transición sean de bendición y podamos aprovecharlos. Yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche yo me despido de ustedes esperando que el Señor haya hablado a nuestras vidas. Agárrese de Dios, tómese de la mano del Señor y
pues aproveche este tiempo con su familia, ore, busque, ore, lea la palabra del Señor, cante cantos, adore al Señor. Gloria a Dios por este tiempo también que estamos en familia y podemos unir nuestras familias nuevamente. Así es de que yo me despido de ustedes, voy a hacer una corta oración esperando que el Señor haya hablado a nosotros, a sus vidas, a mi vida me ha hablado mucho a través de este mensaje, a través de esta palabra. Espero en el Señor que sea de mucha bendición para sus vidas. Y pues vamos a hacer una corta oración en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias te doy, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias te doy, Dios mío, el privilegio, el honor, Señor eterno, que me das de impartir y de compartir un poco con mis hermanos, Señor, a través de las redes sociales. Sabemos que es el único medio en este tiempo en el cual nosotros podemos compartir un poco de las buenas nuevas de salvación, Señor eterno. Alcanza las almas en esta noche, Dios mío. Si a un amigo, Señor eterno, y aún un hermano descarriado, Señor eterno, has alcanzado tú a través de tu palabra, Señor, reconcílialo contigo, Dios mío. Mira todas estas personas, Señor, que están en pánico, que están preocupados, tráeles paz, Dios mío, trae paz a las familias, trae paz a los hijos, Señor eterno, trae paz a los matrimonios, trae paz, Señor eterno, en el nombre de Jesucristo a nuestras vidas. Te ruego que alcance, Señor eterno, a cada vida, a cada corazón que tengas que alcanzar, Señor. Glorifícate en los enfermos, sánales, Señor. Pon vallado, Dios mío, a través o alrededor, Señor, de las familias, del cuerpo de Jesucristo. Guarda tu iglesia, Señor eterno, en el nombre de Jesús, que podamos entender las diferentes señales, Señor, que tú estás dando para prepararnos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias en esta noche te doy, Dios mío, por el privilegio que me das de haber predicado tu palabra, de haber, Señor eterno, compartido, Señor, un poco de lo que tú me has dado a mí, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, de los que hicieron sintonía de este mensaje o de esta corta meditación de la palabra del Señor. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes y agárrese de la mano del Señor. Tómese de la palabra del Señor y de sus promesas, que el Señor es fiel. Amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.